Bueno, vamos a comenzar. Vamos a revisar lo que significa y cómo utilizar la transformada de Laplace. Para introducirla, pues miren, la transformada de Laplace nosotros lo podemos ver como una especie de transformación lineal. ¿Se acuerdan de eso de vectores y matrices? No, no mucho. Bueno, mírenla así. Imagínense que tienen una función. Una función. Entonces, esa función tiene algunas características que la hacen lineal. Tenemos una función. Entonces, esa función, ¿qué va a hacer? Me va a mandar una función en la variable t a otra función en la variable s. O sea que es una función de funciones. ¿Me explico? A eso le llamamos una transformación, porque vamos a transformar una función t en una función s. ¿Estamos? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con ecuaciones diferenciales? Es bien sencillo. Nosotros vamos a trabajar lo de siempre, solución de ecuaciones diferenciales. Solo que ahora le vamos a aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. ¿Qué va a pasar? Esa transformada de Laplace me va a dar, aplicada a la ecuación diferencial, me va a dar la transformada de Laplace de la solución de la ecuación diferencial. Y de ahí nosotros tenemos que aplicar otro operador que nos va a regresar a la variable t. En diagrama, como así, en un diagrama, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta última parte del curso? Entonces la idea va más o menos así. Este dibujito lo voy a quitar. Entonces recuerden, nosotros tenemos ecuaciones diferenciales y buscamos soluciones. Tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, pero más que ecuaciones diferenciales ordinarias, miremoslo así, tenemos un problema de valor inicial, porque vamos a tener condiciones y todo. Aquí vamos a tener una solución particular porque no va a tener parámetros arbitrarios. Entonces, a lo largo de la clase, hemos aprendido a ir de aquí hasta acá. Con Laplace, ¿qué vamos a hacer? Con Laplace vamos a hacer una estación. Pero tal vez la estación está un poquito desfasada. ¿Por qué la pongo así desfasada? Porque nosotros, ¿qué vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar de manera indirecta. ¿Qué hacemos? Le vamos a aplicar esa cosa que le decimos transformada de Laplace a nuestro problema de valor inicial. Eso nos va a llevar a la solución, pero en una variable alternativa o una variable S, y de ahí con otro operador que es el que me ayuda a retornar, que le vamos a llamar la transformada inversa, vamos a llevar la transformada de Laplace de la solución a la solución que andamos buscando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero para eso tenemos que aprender todo lo que está en este tramo y todo lo que está en este tramo. Porque para transformar como tal hay varias opciones. Hay varias teorías que hay que hacer aquí. Y luego, para buscar la inversa, no tanto, porque como están relacionadas, pero hay más teoría de transformadas que de inversas. Porque las transformadas las vamos a poder calcular de manera directa. Incluso tenemos fórmula, pero con la inversa no. Con la inversa lo que vemos son las fórmulas al revés, como en las derivadas. Recuerdan, usted tenía la función seno, la derivada del seno, coseno, ¿sí? Y cuando integramos el coseno, lo vemos al revés. Integral del coseno, seno. Entonces, así vamos a ver las inversas. Entonces, más o menos, esa es la historia de cómo vamos a trabajar en esta parte. Cheque. Entonces, definimos primero lo que es la transformada de Laplace. Ahí le voy a dar dibujito.
Para eso, estamos aquí. Vamos a comenzar con la definición de la transformada de Laplace y algunas generalidades. Y ahí tenemos este párrafo que es muy importante. Bueno, estos párrafos. ¿Qué tenemos aquí? Dice, si f de x, y es una función de dos variables, entonces una integral definida de f respecto a una de las variables conduce a una función de la otra variable, lo cual en principio es lógico, porque nosotros lo que estamos haciendo es dejando estática una y calculando la integral en la otra. Entonces, si esta depende de dos variables e integramos respecto a y, nos va a quedar en términos de x. Y si los límites de integración de la y son números, solo nos va a quedar en términos de y, perdón, de x, porque este aparecería como un parámetro. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que sucede, dice. Por ejemplo, dice, si se conserva y constante, se ve que al integrar esto, miren, no que esa expresión se está integrando respecto a x. Pero si se integra respecto a x, estas dos variables me va a quedar dependiendo de y. Como les decía, si tomamos límites de integración números. Entonces, si nosotros integramos esta expresión respecto de la variable t, entonces esto me va a dar como resultado una función en la variable s, que es la variable que no se toca. Cheque. Ahora, esto transforma, dice, la función f de la variable t en una función f mayúscula en la variable s. Tenemos en particular interés en una transformada integral, donde el intervalo de integración es el intervalo no acotado de ser infinito. Si f de t se define para t mayor que o igual a 0, entonces esta integral impropia se define como un límite. La integral impropia de 0 infinito de k de st ft d de t va a ser igual al límite cuando veo infinito de esto. Cheque. Siendo un poquito más generales, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a decir, vamos a tomar esta integral, pero de menos infinito a más infinito. Voy a escribir aquí abajo. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Y vamos a pensar en esa. Pero lo vamos a pensar así. Como un L que aplica a una función de t de la siguiente manera. Como la integral de menos infinito a infinito de k de st ft diferencial de t. Siempre que esta integral impropia sea convergente, entonces esto nos va a quedar dependiendo de s. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo definimos o cómo aparece la transformada de Laplace? Cuando toman la función k de st igual a 0 para t menor que o igual a 0, o así, da igual, con el menor, y e a la menos st para t mayor que o igual a 0. Entonces, esta impropia
se convierte en la integral de 0 a infinito de e a la menos st, f de t, diferencial de t. ¿Estamos? Y a esta es la que particularmente mencionan aquí arriba, en 1. Porque dice, nos quedamos con esta. Entonces, si existe límite en 1, entonces se dice que la integral existe o es convergente. Si no existe límite, la integral no existe y es divergente por ser impropia. Entonces, ¿qué sucede? Si esta integral impropia del tipo 1 tiene límite, converge. De lo contrario, diverge. Ya lo conocemos de cálculo 2. Pero el resultado, al ser convergente, me va a quedar dependiendo de la variable S. Entonces, si esta impropia converge, entonces aquí me va a quedar en términos de la variable S. Entonces, esta L de acá no es más que la transformada de Laplace. Ese va a ser mi operador integral. ¿Por qué es lineal? Porque miren, depende de una integral y las integrales son lineales. ¿Qué significa linealidad? Que si ustedes aquí en vez de f escriben una combinación lineal, o sea, un número por una función más otro número por otra función, al aplicar la integral se va a separar en la transformación de una, sale el escalar, más sale el segundo escalar y la transformación de la otra función. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con la transformada de Laplace y así la definimos. Esta cosa recibe el nombre de núcleo de la transformación. Luego menciona la función k de st, se llama núcleo kernel de la transformación, que es lo que les acabo de decir. La elección del k de st igual a e a la menos st como núcleo nos proporciona una transformada integral especialmente importante. Obviamente, cambiando el núcleo, cambia la transformada de Laplace. O sea, cambiaría la transformada, ya no sería la de Laplace. Por ejemplo, está la de la transformada inversa, que el núcleo es una exponencial compleja. Es más o menos parecida, pero es una exponencial compleja. Entonces dice, como el núcleo nos proporciona una transformada integral especialmente importante. Luego, la transformada de Laplace se llama así en honor del matemático astrónomo francés Pierre que lo descubrió, nada más, o que la utilizó. Y aquí definen nuestra transformada de Laplace, así como les mencioné. Sea f una función definida para t mayor que igual a 0, entonces se dice que la integral, esta que está aquí, es la transformada de Laplace de f siempre que la impropia sea convergente. Listo. Ahora, ¿cómo denotamos esto? Si notan, esta integral me va a dar como resultado otra función, pero esa función va a depender de la variable s. Entonces vamos a tener la transformada de f de t es f de s, la transformada de g de t, g de s, la transformada de y de t, y de s. Si notan, las transformadas están dadas por medio de letras mayúsculas, así como se llamaba la función. F minúscula, F mayúscula. G minúscula, G mayúscula. Y minúscula, Y mayúscula. En términos de la nueva variable. Entonces, eso es la transformada de Laplace. Esto de acá. Listo. Entonces, en el diagrama estamos solo conociendo la transformada de Laplace porque todavía no hemos tocado ningún problema de valor inicial. Entonces, vamos a aprender algunas generalidades de la transformada. ¿Qué tenemos de generalidades en la transformada? Bueno, primera, la transformada de Laplace, tal y como de rato les estoy diciendo, es un operador lineal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Es una transformación lineal, dice, para una combinación lineal de funciones, podemos escribir esto. Y esto lo podemos separar por las propiedades de la integración. Pero si vemos más allá, cada una de estas está representando la transformada de Laplace de la función f y aquí la transformada de Laplace de la función g respectivamente. ¿Qué tenemos entonces? Si le aplicamos la transformada de Laplace a esta combinación lineal, esto no es más que el escalar por la transformada de Laplace de la primera función más el segundo escalar por la segunda transformada de Laplace. A eso me refiero cuando les digo que la transformada de Laplace
es un operador lineal, porque satisface esta característica. Ok, lineal nada más, porque satisface esta característica. ¿Estamos? Entonces, aquí en primero. Para las transformadas de Laplace aparecen fórmulas. El libro aquí viene y trata de aplicar la definición, pero para fines prácticos nosotros difícilmente usamos la definición. Entonces nos vamos directamente a las fórmulas que vamos a aprender a usar. Las fórmulas que vamos a aprender a utilizar son estas. ¿Qué tenemos? La transformada de Laplace de un número es el número o 1 sobre S. Esta me genera esta fórmula. La transformada de Laplace de K, donde K es un número real cualquiera, es K entre S. Aquí, K en los reales. Luego, B, la transformada de T a la N, donde N es un entero. Sería N factorial entre S a la N más 1. La transformada del exponencial. La transformada del exponencial es 1 entre S menos A. Esta misma transformada nos sirve para esta otra, miren. ¿Cómo nos sirve? ¿O cómo la usarían? ¿Cómo usarían para esta? El inciso C. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo poder utilizar el inciso C para calcular esta transformada? ¿Qué harían? ¿Ah? No, porque ahí arriba es claro que sale el exponencial y aquí la A no es la exponencial. ¿Mm? Revisen en coeficientes indeterminados. ¿Se acuerdan que en coeficientes indeterminados nosotros teníamos que asumir exponenciales? ¿Se acuerdan? Y yo les dije, también esta otra se puede trabajar. ¿Cómo lo hacían? ¿O cómo les dije que se hacía cuando trabajaban con una base que no era la exponencial, el coeficiente indeterminado? Revisen en sus apuntes. ¿Cuáles? Ajá. ¿Lo encontraron? ¿Mm? Ajá. Correcto. Entonces, ustedes saben que A es igual a la logaritmo natural de A. Eso es A, ¿verdad? Y a esto, como está elevado a la WT, miren, entonces la transformada de esto es 1 entre S menos
Ahí. 1 entre S menos W, logaritmo natural de A. Esa sería la transformada de A a la WT. Ese es un arreglo, ¿correcto? Eso es cuando ustedes quieren transformar esta función, hacen esta conversión y ya lo tienen en la fórmula. De ahí tenemos la transformada del seno de kt, es k entre s cuadrado más k cuadrado. La transformada del coseno de kt es s entre s cuadrado más k cuadrado. Luego la de los hiperbólicos, pues yo no las he usado. Pueden usar los equivalentes, que el seno de kt, seno hiperbólico de kt es e a la menos kt. Vamos a ver, ¿cómo era? E a la kt menos e a la menos kt entre 2 y la del coseno de kt es e a la kt. Si ustedes utilizan estas fórmulas, ya prácticamente tienen estas dos. Hay una fórmula que hay que agregar, que es cuando nosotros estamos queriendo calcular la transformada de t a la alfa para un alfa mayor que menos 1. Esa fórmula relaciona la función gamma, que es esta. Esta fórmula es la generalización de la B, porque aquí B es para n entero. Aquí alfa es un número cualquiera mayor que menos 1. Entonces hay una relación entre los factoriales y ese numerador. Ese numerador se conoce como la función gamma. ¿Qué es la función gamma? Aquí sale también. Tenemos que gamma de alfa. Miren, tenemos esa. Y gamma de alfa es la integral de 0 infinito de t a la alfa menos 1 e a la menos t de t para alfa mayor que 0. Tenemos también una relación que es esta de aquí. Miren, gamma de alfa más 1 es alfa gamma de alfa. Es una fórmula. Estas dos están relacionadas con la función de arriba porque estas dos me sirven para calcular algunos de estos valores. Ahí en la hoja de fórmulas al final salen unos equivalentes de la función gamma. Entonces, algunos equivalentes de la función gamma lo vamos a buscar porque no salen aquí en el libro. Entonces, de la función gamma tenemos algunos equivalentes. Por ejemplo, tenemos estas dos creo que están ahí. Solo que nosotros estamos más familiarizados. Así. A ver.
Porque ambas fórmulas salen ahí. Ahí ven. Que gamma evaluado en n más un medio es 2n factorial entre 4 a la n factorial por la raíz de pi. Si me muestran su hoja de fórmulas, su hoja de fórmulas aparecen unas productorias. Está aquí al final. Es la 28. La 28 es la primera. Solo que esté escrita de otra manera. ¿No? Esa 28, yo les doy chance que ustedes escriban esta ecuación en vez de utilizar esa de la productoria. Es exactamente la misma, pero pueden escribir esta cosa a la par de esta. Nada más. Y esta otra fórmula que se usa, pero un poco común, pero también se usa. ¿No? ¿Qué más tenemos? También hay algunos valores fijos de la función gamma. Ahí están estos. Miren, ahí tenemos algunos valores, que gamma de menos 3 medios es 4 raíz de pi entre 3, gamma de menos 1 medio es menos 2 raíz de pi, que gamma de 1 medio es raíz de pi, que gamma de 1 es 0 factorial, que gamma de 2 es 1 factorial, que gamma de 5 medios es 3 cuartos por raíz de pi, que gamma de 4 es 3 pi, perdón, 3 factorial, y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, eso es todo lo que tiene que ver inicialmente respecto de transformar de una función a otra. Solo calcular transformada de Laplace. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego, aquí en ese párrafo, identifiquen dos definiciones importantes que están en ese párrafo que quedó aquí arriba. En este. Y traten de interpretarlas con sus propias palabras. ¿Qué pueden notar? ¿Qué hay ahí? Que incluso está resaltado. ¿Y cómo lo entienden? Si observan, ahí aparece una primera definición. Es continuo por tramo. ¿Qué significa ser continuo por tramo? Ahí dice de 0 a infinito si cualquier intervalo. Este que me da aquí, hay un número finito de puntos, que es K, con K elevado a una N, tomando 3K menos 1, menos 3K, en lo que F tiene discontinuidades finitas y es continuo en cada intervalo abierto desde menos 3K menos 1 hasta 3K. ¿Cómo vemos eso nosotros?
Eso, geométricamente hablando, lo vemos, ya les muestro, así, como este. Si se fijan, hay 1, 2, 3 subintervalos. En los tres subintervalos tenemos que no de asíntotas verticales porque hay discontinuidades, pero son numéricas, o sea, dan como números los límites laterales de T sub 1, T sub 2, T sub 3. Entonces, esto significa que la función sea continua por tramos. Entonces, toda función continua es continua por tramos. Al revés, no es cierto. ¿Sí? Y luego, el concepto de orden exponencial. Si a ustedes les tocara explicar ese concepto, ¿qué me dirían? ¿Cómo lo explicarían? Con sus propias palabras. ¿Cómo entienden eso de orden exponencial? ¿Qué entienden? No. Miren, así, en palabras bien simples, ser de orden exponencial significa que nosotros, si colocamos la función en valor absoluto, siempre vamos a poder tener una exponencial por encima de esta, o siempre la vamos a poder acotar con una exponencial. Eso significa ser de orden exponencial. ¿Dónde está eso? Aquí, miren. Si f de t es menor que o igual a m de e a la ct para algún t mayúscula, algún número m y algún número c, acobija a la otra, en valor absoluto. ¿Estamos? Entonces, eso significa ser de orden exponencial. Pues, ¿para qué nos sirve esto? Ya les voy a mostrar. Establecemos eso. ¿Cómo lo interpretamos geométricamente? Aquí tenemos lo que significa ser de orden exponencial. Miren, ¿y qué significa ser continua por tramos? Geométricamente hablando, ser continua por tramos es esto de acá. ¿Mm? Sí, todas las que tienen ascensos verticales, esas no son de orden exponencial. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra idea. ¿Ah? ¿El qué? Eso significa ser de orden exponencial, lo de la izquierda. Y lo de la derecha significa ser continua por tramos. Cheque. Aquí lo acota una función exponencial. Aquí
lo que tenemos es que hay discontinuidades finitas en cada cambio de función. Y eso en esencia es lo importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Solo me faltó un detalle teórico de acá, pero eso lo vamos a discutir mañana porque quería mostrarles este detalle. Entonces, mañana les explico a partir de acá para ver qué más y comenzamos con ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? ¿Cómo así? Sí, solo reales. ¿Qué que entonces? Se cuidan, los veo mañana.